En este vídeo te voy a explicar cómo puedes combinar LinkedIn con Meta Ads para conseguir agendar entre 60 y 90 llamadas de venta hipercualificadas todos los meses con decisores B2B que pagan 2.000, 5.000, 10.000, 15.000, 20.000 euros por tus soluciones B2B de alto ticket. Vamos a combinar las mejores dos redes sociales que existen, que es LinkedIn, donde tenemos el tráfico más cualificado de decisores en empresas, y luego Meta Ads, que nos permite crear un sistema de adquisición predecible y sobre todo tener un coste por cliente que tengamos controlado. Te lo explico más tarde. Pero antes de nada, decirte que soy Arnau. Si no me conoces, tengo una consultora donde ayudamos a negocios B2B high ticket a captar clientes a través de las mejores plataformas, sea LinkedIn, también embudos de adquisición en Meta, tanto en YouTube. Utilizar plataformas multicanal para crear un sistema que te permita tener de forma predecible llamadas de venta cualificadas y que no te tengas que preocupar por eso nunca más. Entonces, antes de nada, decirte que aquí abajo tienes una carpeta de recursos donde te explico todos los sistemas que utilizamos con nuestros clientes para agendar de 60 a 90 llamadas hipercualificadas a través de este tipo de sistemas. Así que si quieres que apliquemos esto para tu empresa, puedes agendar aquí abajo una llamada para ver si podemos ayudarte. Si sí, te diremos cómo, y si no, te diremos qué haremos en tu lugar para que salgas mejor de lo que has entrado. Pero dicho esto, empezamos. Entonces, una vez en pantalla te voy a explicar un poquito cuál es el razonamiento del sistema. Y es que cuando tú montas un sistema para captar clientes con tu servicio B2B, quieres dos cosas. Es tener primero un sistema que sea poder ser orgánico y que aproveches la mejor plataforma, es decir, que tengas el tráfico más cualificado posible en esa plataforma orgánica, y no hay otra que sea LinkedIn, obviamente. Entonces, el orgánico lo que vamos a hacer es enfocarlo en LinkedIn y en YouTube para poder hacer que todo el embudo sea mucho más rentable, porque cuando hacemos contenido horizontal, técnico como este, que habla de los problemas de tu cliente ideal, en B2B genera muchísima confianza, y cuando le enseñas esto antes de una llamada de ventas a una persona, llega casi prevendido porque sabe qué haces, cómo puedes ayudarle, y realmente te ayuda muchísimo a que esa venta ocurra mucho más fácil. Entonces, el orgánico básicamente nos va a permitir crear un sistema a largo plazo, pero también con el outbound vamos a conseguir resultados a un corto plazo. El outbound me refiero a campañas de mensajes, y esto es lo que haremos en LinkedIn, enviar campañas hiper personalizadas, hiper segmentadas, con diferentes herramientas de IA, con diferentes herramientas de prospección, para poder llegar a esos decisores y conseguir agendar llamadas por esa vertical. Entonces tendríamos la segunda vertical, que sería la de anuncios, ¿vale? Entonces tenemos orgánico, LinkedIn más YouTube, y aquí tendríamos cómo haríamos esto, que sería básicamente a través de contenido, y tendríamos mensajes. Esto por la parte de LinkedIn, que básicamente sería lo que máximo que podemos hacer, contenido y mensajes. ¿Qué pasa? Que los anuncios de LinkedIn, y por eso no vamos a LinkedIn, es que sirven para distribución, es decir, para empresas muy, muy grandes que lo que quieran es que la gente les vea, que les llegue a ellos, que tengan mucha... que estén muy top of mind, en el sentido de que, vale, yo veo una empresa muchas veces y de tantas veces verla, la consigo contactar, pero los anuncios para convertir y conseguir llamadas de venta, que son los que queremos, en LinkedIn es muy difícil que consiga, porque el público ahí no está para eso. El lugar específico para hacerlo es la parte de mensajes, y es por eso que vamos a montar ahí campañas de mensajes para poder conseguirlo. Pero si queremos resultados a nivel de tener un sistema de adquisición predecible, que sepamos, vale, meto 1 euro y saco 5, ahí lo mejor es irnos a Meta, ¿vale? Y mucha gente cree que Meta Ads no funciona para poder conseguir reuniones con empresas grandes, y es mentira, porque nosotros mismos hemos agendado llamadas con las empresas más grandes de España a través de Meta Ads. Y la gente que dice que los empresarios no están ahí es que no han hecho buenos anuncios, o han contratado a una agencia o a un consultor que les ha escrito cualquier tontería y no les ha funcionado. Pero cuando haces las cosas bien, sí que funciona. Entonces, teniendo en cuenta que esto es el pilar de nuestro sistema de adquisición, ¿vale? Que sería tanto la parte de orgánico como anuncios, ¿vale? Es decir, orgánico y paid es la base. Sabiendo que la parte orgánica la haremos en LinkedIn, tanto en contenido como en mensajes, vamos a ver un poco cuál es la estrategia y cómo podemos desglosar esto. Antes de nada, tenemos que ver un poquito cuál es nuestro objetivo, ¿vale? Porque para ver si esto tiene sentido, tenemos que ver cuál es nuestro objetivo. Imagínate que tú quieres sacar 20.000 euros en ventas, ¿vale? Podemos sacar 20.000 euros en ventas, ¿vale? Y tú imagínate que vendes un ticket de 3.000 euros, ¿vale? Tú vendes un ticket de 3.000 euros. Entonces, sabiendo esto, si tú quieres sacar 20.000 vendiendo un ticket de 3.000 euros, tenemos que ver lo siguiente. Y es, ok, ¿cuántos clientes necesitamos? Aquí tenemos que ver qué tasa de cierre tenemos nosotros. Entonces, si tú, por ejemplo, tienes una tasa de cierre, asumiendo la media, ¿vale? Que es de un 15-20%, pongamos un 20%, ¿vale? En frío. No hablo de tasas de cierre en referido, sino tasas de cierre en frío. Cerrar un 20% sería en ese sentido que tengamos que tener 5 llamadas para agendar, o sea, para cumplir un cliente, para cerrar un cliente. Entonces, eso quiere decir que 5 llamadas equivale a un cliente. Pero eso tenemos que contarle también un no-show. Es decir, tenemos que contarle que de esas 5 llamadas que nos requiere cerrar un cliente,
vamos a contar que no se van a presentar algunas. Entonces, vamos a decir que, por ejemplo, un 20% de no-show, vamos a poner que son 7 llamadas, vamos a poner que, por ejemplo, tenemos 7 llamadas. Y esas 7 llamadas son equivalentes a un cliente, ¿vale? Contando que de esas 7, seguramente 2 no nos van a presentar por X, Y, Z. Tenemos que siempre contarlo. Entonces, con eso sabemos que literalmente con 7 llamadas tenemos un cliente. Entonces, tenemos que ver, vale, ¿cuántas llamadas necesitamos para llegar a esos 20.000? Pues tenemos que poner, son 3.000 por 7, pues son 7 clientes. Entonces, sabiendo que necesitamos 7 clientes más o menos para llegar a esos 21.000, tenemos que multiplicar ese 7 por 7 clientes, ¿vale? Entonces aquí nos dará lo que es la cifra para poder llegar a ese objetivo, que eso es un total de 49 llamadas, ¿vale? Dirás, uy, ¿cuántas llamadas necesito? No es tanto si sabes cómo hacer buenos anuncios y sabes lo que requiere. Normalmente nosotros lo que conseguimos con nuestros clientes y la media para llamadas B2B de alto ticket está entre unos 40 a 90 euros por llamada. ¿Vale? Esto es lo que cuesta en el mercado español una llamada high ticket bien optimizada en el nivel de anuncios. Tenemos clientes, nosotros mismos agendamos llamadas a 20 euros, ¿vale? Pero tienes que tener en cuenta que en una fase primera de testeo, cuando tú testes esos anuncios, vas a tener costes de 90 euros, pero poco a poco va a ir reduciendo cuando encuentres los ángulos ganadores de esos anuncios. Entonces, el punto es que, vale, ya tenemos que necesitamos 49 llamadas y que esas 49 llamadas van a costar unos 40 euros. Aquí básicamente hacemos la multiplicación, pongamos de media que nos cuesta 60 euros la llamada, 60 euros por 49 y aquí ya tendríamos la inversión que tendríamos que hacer. Entonces nos sale básicamente que serían 2.940 euros que tendríamos que invertir para sacar esos 20.000 de arriba. ¿Qué pasa? Que básicamente he puesto una situación muy al azar. ¿Y cuál es el punto y cómo podemos nosotros reducir esta inversión de aquí? Primero, siendo mejores vendedores, porque piensa que esto he puesto poniendo el peor de los casos. Siendo buenos vendedores, subiendo tu ticket, porque ya te digo yo que este ticket de 3.000 seguramente se pueda vender por 5.000 sin ningún problema. Y es algo que le decimos a la mayoría de nuestros clientes, es decir, que suban siempre el precio, porque solamente estén vendiendo esto demasiado barato. Entonces, solo subiendo el ticket ya aumentamos lo que es el cash, reducimos el número de clientes para llegar al objetivo y la inversión tiene que ser mucho menos. Pero bueno, de base son unos 2.940. Entonces, básicamente sabiendo esto, que con esto tenemos 49 llamadas, tenemos que contar luego lo que es el embudo de LinkedIn, pues esto sea solo la parte de anuncios. Entonces, teniendo en cuenta esto, básicamente vamos a ir aquí a la parte de LinkedIn. Te voy a poner un poco los benchmarks con nuestros clientes, ¿vale? Que es lo que conseguimos nosotros. En LinkedIn lo que tienes que tener en cuenta es que puedes enviar 40 mensajes por cuenta, ¿vale? Es el límite que pone LinkedIn y LinkedIn es muy estricto con esto. Nosotros trabajamos con una herramienta que se llama Wallet, que básicamente es la más segura del mercado, que permite semi-automatizar el envío de mensajes y las conexiones, y nosotros mismos con nuestros clientes lo que hacemos es diseñar con ellos uno a uno, nos sentamos en una llamada con ellos y diseñamos los mensajes y las secuencias para poder conseguir. Lo que conseguimos de media con nuestros clientes es lo siguiente, y es primero, más del 40% de tasa de respuesta. Y por otra parte, entre un 2 y un 8% de agendamiento. ¿Vale? Estas son las tasas que manejamos nosotros con nuestros clientes y lo hemos medido la media, así que es esto. ¿Qué quiere decir? Que si tú, por ejemplo, eres una persona que eres tú sola, pues simplemente con estos 40 mensajes que envíes al día, básicamente, y esto por de forma semiautomática, que quiere decir que tú únicamente tienes que dedicar a responder esos mensajes positivos y llevarlos a agenda, que es muy fácil cuando ya tienes las estructuras correctas. Eso quiere decir que 40 mensajes ponle que no envías los fines de semana, no ponle que al final son unos 20 días, 20 por 40, básicamente son unos 800 mensajes. 20 por 40 son unos 800 mensajes. Y esos 800 mensajes tienes que calcular pongamos el caso más bajo, 2%, siempre me gusta tirar a la baja, que básicamente esto sería ya unas 16 llamadas simplemente de LinkedIn. De LinkedIn. Entonces, teniendo en cuenta esto, tenemos por una parte 16 llamadas por aquí y tenemos por otra parte 49 llamadas por aquí. ¿Eso qué quiere decir? Que con estos dos sistemas, ¿vale? Lo que conseguimos básicamente es que haciendo las cosas medianamente bien, tengamos literalmente, espérate esto, ahí, 49 más 16, 49 más 16, tengamos literalmente 50, 65 llamadas
en un mes. ¿Qué dirás? ¿Cuántas llamadas? Literalmente son 2 al día, no son tantas. Y poniéndonos muy, muy feos y poniéndonos que esto básicamente es un caso de oferta que yo optimizaría, porque no lo vendía a 3.000, básicamente mis anuncios normalmente consiguen tasas o sea, consiguen más 40 que 90 a nivel de tasa de llamada, o sea, de coste por llamada. Así que con esto sería un sistema que puedes conseguir. ¿Qué pasa? Aquí entra otro factor en punto y es, ¿vale? ¿Qué tanto tú puedes reducir la tasa de asistencia? ¿Vale? Que, o sea, por ejemplo, si tú, por ejemplo, tienes una tasa de asistencia aquí del 60%, literalmente, y tienes 100 llamadas, solo que tú aumentes esa tasa de asistencia a un 80%, ya es que literalmente son 20 llamadas de añadido que tienes por recuperar esas llamadas. Y nosotros a nuestros clientes le damos los playbooks para poder aumentar esa tasa de asistencia de llamada y con literalmente pequeños cambios poder multiplicar los resultados. Porque eso, si tienes una tasa de cierre del 20%, ya son 4 clientes que te cierras más con ese ticket, pues ya haces los números tú solo. Entonces, ¿qué más? Tenemos que tener en cuenta que aquí solo estamos contando la parte de outbound, es decir, eso solo es parte de outbound. No estamos contando lo que es la parte de contenido, que hay otro vertical que sería contenido. Que aquí contaríamos toda la parte de, ¿vale? Lead magnets en LinkedIn, ¿vale? Que serían recursos súper específicos para nuestro ICP, que eso también nos puede traer bastantes leads. Si hacemos publicaciones nos pueden traer entre 50 y 100 comentarios que sean leads, luego se convierten en llamada. Podemos sacar 10 llamadas extra aquí al mes, perfectamente, haciendo las cosas muy mal, ¿vale? 10 llamadas extra por aquí. Y luego también el contenido en YouTube. Pero el contenido en YouTube es algo muy mágico, la verdad, y es lo que nos permite, mágico, que es el de YouTube. Contenido, que es lo que nos permite primero acortar el ciclo de ventas. Es decir, si tú tienes por ejemplo, vendes un producto de 10.000 o de, bueno, pongamos 8.000 y tú tienes que esperar 3 meses para empezar con un cliente, que literalmente cuando después de ver una serie de secuencias de vídeos que tú les compartas al cliente, ¿vale? Que sean unos vídeos que realmente vayan a especialmente a nutrir a ese cliente, a explicarle tu oferta y por qué debe tomar acción ahora, esa tasa de lo que es ciclo de ventas se reduzca literalmente a 1 mes y medio. O sea, tenemos clientes que reducen esto a la mitad. ¿Pero por qué? Porque con la información que das estos vídeos, recortas la información que ellos tienen que pensar, que tienen que ver, que tienen que meditar, y ven que no hacer la inversión no tiene ningún sentido. Entonces, con ese contenido lo que hacemos es que todo esto sea mucho más rentable. ¿Vale? YouTube hace que todo esto sea mucho más rentable. Y es lo que a mí me encanta YouTube y por eso me encanta YouTube. Entonces, una vez teniendo esto en cuenta, imagínate en este caso que tú ya tienes 1, 2, 3 SDRs. Pues literalmente esto que son los 40 mensajes por cuenta, lo que haces es multiplicarlo por el número de SDRs. ¿Vale? Es decir, el número de comerciales que tienes. Y ya aquí ya puedes hasta multiplicar estos resultados. Es decir, que esto se multiplique por 2, por 3, por 4. Así que esto es un poquito todo el sistema, es decir, cómo combinar las dos mejores redes sociales que existen, que sea LinkedIn y luego la parte de cómo tener un embudo de adquisición, porque ya te digo, a mí siempre me gusta tener una parte bien controladito de saber, oye, pues meto 1 euro, saco 5, saco 6 y poder controlar en base a KPIs cómo eso va a mejorar. Ya te digo, los pasos son muy sencillos. Montas el embudo en LinkedIn, puedes montarlo con Wallet, que aquí abajo tienes el link de descripción. Luego montas el embudo en orgánico anuncios, que tienes que saber bien si tú, por ejemplo, montas una ABO, que es una campaña a nivel de conjunto de anuncios, o montas una CBO. Eso ya a nuestros clientes, dependiendo de su oferta, lo que les decimos es que tienen que aplicar, cuánto tienes que invertir y cuándo tienes que dimensionar la inversión en base a tu oferta, si tienes que cambiar tu oferta. Eso básicamente lo decimos a nuestros clientes. Si quieres que analicemos tu oferta y veamos realmente cómo puede aplicar este sistema para agendar eso entre 60 90 llamadas de venta al mes, cualificadas para tu servicio B2B, pues simplemente agenda aquí una llamada y lo vemos juntos. Pero esto es un poquito todo el sistema y espero que te haya aportado valor y te haya aportado en el sentido de, vale, hostia, ahora lo veo muchísimo más claro en cuanto a cómo implementar esto y cómo conseguir esas llamadas, porque te digo, es muy sencillo, simplemente tener un sistema semiautomático, tener buenas bases y tener buenos mensajes, una buena oferta y tener buenos ángulos publicitarios, que es lo que la mayoría falla, ¿no? En no saber cómo redactar eso. Suerte que nosotros lo redactamos con nuestros clientes y realmente pues yo tengo bastante visión porque hemos trabajado en la agencia con muchísimos nichos, sabemos muchos dolores, muchas creencias, muchos todo. Entonces solo que el cliente nos diga, vale, oye, pues mi cliente tiene este dolor, esta creencia, nosotros ya sabemos cuáles son los ángulos que van a funcionar y que van a conseguir básicamente entre un más del 3%, entre 5, o sea, incluso 4 o 5% de CTR, que sería clic al anuncio para llevarle a lo que es la página VSL
para que agende llamada, ¿vale? Que es básicamente el core de estos embudos, ¿vale? Que es llevar a esa persona a un vídeo y luego ese vídeo que agende la llamada y luego ese proceso asegurar que la tasa de asistencia sea lo máximo posible y luego la tasa de cierre igual, que también coachamos ahí en la parte de ventas. Entonces, nada, sería un poquito el embudo. Espero que te haya servido. Decirte que si quieres que apliquemos esto para tu empresa, simplemente agenda una llamada aquí abajo. Tienes la carpeta de recursos también. Puedes poner aquí abajo ideas de contenido que tengas que te ayuden a resolver ese problema. ¿Qué problemas tienes en adquisición? ¿Qué problemas tienes en retención de clientes? En cierre, en asistencia, para que podamos ayudarte tanto en LinkedIn, en YouTube, en otras plataformas y en Meta Ads también. Entonces, nada, dicho esto, nos vemos en el siguiente vídeo. Chao, chao.